queremos vertirles el síndrome de el nido vacío. Abra la Biblia, por favor, conmigo, en Génesis, capítulo 2, verso 21 al 24, para la gloria del Señor. Ya hemos orado, solamente vamos a leer la escritura. Génesis capítulo 2, verso 21 al 25. ¿Lo tenemos, hermanos? Habla de la creación del Señor y dice así en el nombre de Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tome su asiento. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El propósito, hermanos, el diseño de vida, el proyecto de vida de una pareja no es un estatuto, es un mandamiento, es un decreto divino. Es algo que no se le ocurrió al hombre, hermanos. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de alterar lo establecido por el Creador. Hace poco miraba yo de que ustedes han visto las camionetas Teslas. Personalmente no me gustan, hermanos, se miran muy feitas, pero a la gente le gusta. Un hombre que tenía dinero compró una camioneta de estas y la alteró, le puso tubos para meter la escalera, yo creo que por vanidad solamente, y le puso tubos. ¿Y sabe qué? Que Tesla demandó a este hombre. Lo demandó por haber alterado un producto de ellos. Y este hombre argumentó, dijo, pero es mía, yo le puedo hacer lo que yo quiera porque es mía. Pero decía, no la puedes alterar porque este es el diseño. Ahora imaginémonos, hermanos, que Dios nos demandara, que de hecho nos demandará en su momento, pero que demande los cambios o las alteraciones que el ser humano ha querido hacer a su diseño. Porque el diseño de Dios desde el principio fue un hombre y una mujer. El proyecto de vida, hermanos, fue creado en el corazón de Dios y está instituido, decretado por el Señor, que llegándose el tiempo es necesario que el hombre deje el nido familiar, deje el seno familiar, hermanos. ¿Por qué? Porque quien no deja el nido familiar, hermanos, siempre va a estar sobre la sombra de alguien. Y la sombra y Pablo, por ejemplo, dice a los Corintios capítulo 7 que la única cabeza del hombre es Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es la cabeza de su esposa. Entonces, hermanos, mientras tú o tus hijos sigan viviendo bajo tu casa, no pueden tomar autoridad dentro de tu casa porque ya hay una autoridad. En una casa, yo siempre les he dicho, en una casa no puede haber dos cabezas y en una cocina no puede haber dos cocineras porque tarde o temprano se van a pelear. Querrás mucho a tu hermana, a tu prima, a tu amiga, la querrás mucho, pero si tardan viviendo en la misma casa y compartiendo la misma cocina, tarde o temprano van a salir mal. Porque cocinó lo que no me gusta, porque huele feo lo que cocinó, porque dejó el traste sucio. Entonces, hermanos, en una casa no puede haber dos autoridades. Por eso en el momento que el hombre se casa, dice la palabra del Señor, que tiene que dejar. Por tanto, dejará
el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La independencia de los hijos hacia los padres es algo que tarde o temprano se tiene que dar, hermanos. Pero muchas veces es algo tan difícil de aceptar por los padres. Y con el respeto que me merecen, quien más le cuesta aceptar esto, ¿sabe quién es? ¿A quién cree? ¿A quién le cuesta más dejar que se vaya su hijito? A la mamá. La mamá es la que más le cuesta, hermanos. Y mucho más como hispanos. ¿Cómo nos cuesta? No nos resignamos, no queremos aceptar la realidad dada por Dios, que tarde o temprano tu hijo o tu hija tiene que salir de tu casa. Eso mismo lo vemos en la misma creación, hermanos. En la misma creación, si miramos el proceso, por ejemplo, de las águilas no son tan solapadores como nosotros. Hay una palabra en México, no sé si en todos los países se diga, tan alcahuetes. ¿Cómo se dice en Cuba, hermanos? ¿Sí se dice la palabra alcahuete? Alguien que solapa, que... Muy alcahuetes, hermanos. Así se dice. El hermano también es de Cuba. Que al hijo se sobreprotege, hermanos. Y cuando el hijo se sobreprotege, cuando la familia se sobreprotege, lo único que estás creando, lo único que estás logrando, que se levante una generación inútil. Esa palabra no es mala. Inútil es alguien que no puede hacer nada, que no lo puedes utilizar para hacer algo. Se levanta una generación inútil por la sobreprotección de los padres hacia los hijos. Hace poco yo hablaba con un americano, estábamos trabajando en su casa, y él me decía: yo ya estoy retirado, gracias a Dios. Y yo: qué bien. Y le dije: oye, ¿y tú cómo crees que vamos a vivir nosotros cuando nos retiremos? Estaba platicando con él. Digo: porque lo que tú estás recibiendo, tu pensión, es el dinero que estamos generando nosotros. Pero cuando yo me retire, dentro de unos 25 años, echen el lápiz para ver mi edad. Cuando yo me retire en 25 años, ¿tú crees que yo voy a recibir algún dinero con la generación que se está levantando? Prácticamente no tenemos esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque se está levantando una generación inútil por culpa de padres solapadores que quieren tener a los polluelos en el nido y no los quieren dejar ir, hermanos. De antemano, Agustín Laje escribió un libro que se llama una generación inútil. Alguien que no mira más allá de su nariz, una persona que se cierra, una persona, hermanos, que no mira hacia adelante, que solamente se cierra en su mundo, y los principales responsables de lo que está sucediendo son padres que quieren tener los polluelos en su nido aunque ya estén grandes. Es por ello, hermanos, que tarde o temprano esos problemas familiares vienen a repercutir a la iglesia de Dios, y lo que queremos con estas enseñanzas es evitar que esto acontezca, hermanos. Si usted mira acerca de la vida silvestre, se dará cuenta que los changuitos que trepan los árboles, el primer trabajo que hace la madre es eso: se sube a la parte más alta y lo deja caer. Y si se mata, se mató. Pero tienen una destreza que es muy fácil que ellos se agarren. De lo primero que encuentran, se agarran, porque ellos quieren asegurarse que están aptos para enfrentar la vida. Lo mismo sucede también con las águilas, hermanos. Si usted mira la vida silvestre de las águilas, váyase a Discovery y mire el procedimiento del águila. El águila cuida a los polluelos cuando están pequeños, pero cuando mira que ya emplumaron, lo primero que hace es comenzar a racionarle la comida. O sea que ya no lo llena como cuando era un bebé el polluelo. Comienza a racionarle para obligarlo a salir a buscar su propia comida. Y si este polluelo se niega a salir a buscar su propia comida, ¿sabe qué hace?
comienza a deshacer el nido. Porque normalmente las águilas, los nidos los hacen con espinos. Los hacen con espinos y los llenan con lodo, hacen eso. Pero cuando el polluelo se niega, comienzan a quitarle la protección al nido a tal grado que comienza a aguijonear a los polluelos. A tal grado que o salen o salen. Y después de eso, si se niega, los agarran con las garras y se los llevan a lo más alto y los sueltan. O vuelas o vuelas. Nos damos cuenta, hermanos, que mejor la naturaleza tiene más sentido común que muchas veces nosotros. ¿Por qué? Porque nos negamos, hermanos, a entender que este es el diseño de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio, hermanos, es el único lazo que deslinda la autoridad de los padres hacia los hijos. Cívicamente, conforme a las leyes estadounidenses o las leyes de tu país, en algunos países a los 18, en algunos a los 21, dice el hijo puede hacer lo que quiera. Pero bíblicamente el único lazo que deslinda la autoridad del padre hacia el hijo es el matrimonio. Es el matrimonio el único lazo que deslinda la autoridad de los padres hacia sus hijos. Reitero, autoridad, no el deber. Autoridad. Porque desde el momento que tu hijo se casa, quien se debe de encargar de tu hijo es tu nuera. Pero muchas veces las madres, ¿cómo se niegan a esto? Ya habrá comido mi hijo y le cocinará sabroso a la mujer. Pues si no come, pues que no coma, para que se le quite, sabe a quién escogió. Pero es necesario que entendamos, hermanos, que desde el momento que tu hija sale de tu casa, tú ya no tienes la autoridad sobre tu hija. Desde el momento que tu hijo sale de tu casa, tú ya no tienes la autoridad de tu hijo. La autoridad de tu hija será su esposo. Y a quien debe de escuchar tu hijo es a su esposa. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos este principio, como padres siguen interfiriendo y dicen uno, se siguen metiendo en el matrimonio, y lo que provocan es que haya una separación de la pareja, porque el padre no quiere entender que desde que el hijo salió de su hogar, ya es punto y aparte. Dijéramos en México, ya es harina de otro costal. Tú hiciste tu trabajo, lo pusiste a una edad apta para tomar decisiones, pero en cuanto él sale ya es responsabilidad de pareja. Las decisiones ya son de pareja, para bien o para mal, las decisiones son de pareja. Me acuerdo que mi papá me decía, hijo, los golpes te van a hacer ser jinete. Eso lo decía en un contexto mexicano, porque nosotros en el campo pues avanzábamos caballos. Nuestra vida silvestre en el campo era andar en caballo. Y recuerdo que en 2, 3 ocasiones el caballo me tomaba y decía, móntale otra vez. Y así te vas a enseñar. Los golpes de la vida te van a hacer aprender. Cuando entendamos este principio, hermanos, que tarde o temprano tus hijos se van a ir. Pero como humanos, hermanos, y mucho más como hispanos, no entendemos, no queremos entender esta parte, que tarde o temprano repercute en la familia. ¿Cuántas familias, matrimonios rotos? Porque los suegros nunca los dejaron vivir. Y esto, reitero, muchas veces las quejas que más hemos recibido como ministros o que hemos leído en casos especiales es que siempre quien más se mete un poquito más, solamente un poquito más, es la mamá. Y la mamá a la que le cuesta entender este principio. Y muchas veces también los varones, hermanos. Yo recuerdo algo que vivimos como familia. Mi mamá me decía, dice, cuando yo me casé con tu papá, tu abuelo lo seguía teniendo como hijo. Vivíamos en la misma casa, obviamente en un cuarto diferente, vivíamos en la misma casa, pero tu papá seguía trabajando
Y cuando se cosechaba, el abuelo tomaba todo y ya nomás les racionaba. Y a tal grado que le dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que salirnos de este lugar porque esta vez no es vida para nosotros. Nos fuimos, luego se fueron, yo nací después. Tuvieron un terreno precioso, hermanos, porque yo vivía ahí. En la mera entrada del pueblo es un crucero, un terreno valorado en mucho dinero ahora. El abuelo, antes de morir, comenzó: mi hijo que se regrese, y mi hijo que se regrese, teniendo más hijos en la casa, por el abuelito, duro y dale, hijo, regrésate, ahí tiene que nos volvimos a regresar para allá. Y el abuelo, hijo, vende el terreno, y papá, no, véndelo, porque si no, cuando yo me muera, tú te vas a volver a ir, y quiero asegurarme que aquí te vas a quedar. ¿Y sabe qué? Lo convenció y vendió el terreno. Todos amontonados en un terreno que está todo trompicado, pero ahí estamos todos. ¿Por qué? Porque el padre en su momento se puso terco que quería tener todos los hijos en un pedacito. Si entendiésemos el mal que hacemos, hermanos, nos daríamos cuenta de todo el mal que provocamos, y eso nos tiene que hacer pensar y entender que tus hijos, por estatuto divino, no son tuyos. Tus hijos no son tuyos. Dios te da el privilegio de tenerlos para que en su momento los dejes volar, y vas a dar cuenta de la educación que tú les diste. Eso sí, he aquí, Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. O sea que la misma Biblia está diciendo que los hijos son una saeta, como una saeta. ¿Y para qué son las saetas? Las saetas no siempre las vas a tener en la aljaba. Las saetas son para que en su momento sean lanzadas. Tu responsabilidad es saber direccionar hacia dónde vas a lanzar esas saetas. El problema en estos tiempos y la maldad que está aumentando es porque estas saetas han caído en manos de cobardes y padres desobligados, que no han entendido que tienen una responsabilidad de saber guiar, y estas saetas muchas veces han caído en manos de traficantes, de ladrones, de gente que prostituye. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y es nuestra responsabilidad, hasta que ellos salgan de nuestro hogar, saber hacia dónde los vamos a direccionar. Cuando tú sepas el principio que pusiste en tus hijos, no te va a dar miedo de saber a dónde vayan, porque sabes hacia dónde los enviaste. Pero ¿por qué? Yo he escuchado padres que me han dicho: pastor, es que no quiero que mi hija se case, es que no sabe cocinar. ¿De quién es la culpa? Tuya. Es que fíjese, pastor, que en una ocasión me llama un hermano por allá: oiga, pastor, es que fíjese que vinieron a pedirme a mi hija, ¿usted qué opina? Digo, yo no soy su papá, hermano, el único que tiene autoridad sobre ella es usted. El único que tiene autoridad sobre su hija es usted. Yo como pastor, yo siempre les he dicho, como pastores, yo no tengo autoridad sobre tus hijos. Yo no tengo autoridad sobre tu esposa. La autoridad la tienes tú como cabeza. Te podemos dar el consejo, pero el pastor no te va a ir a componer algo que tú descuidaste por mucho tiempo. Y yo le decía: hermano, pues, número uno, si vas a dar el permiso para que este joven comience a salir con ella, ten presente que después de cierto tiempo él te la va a pedir para que se case con ella. Si no se la piensas dar, ni siquiera desde el inicio al principio, y posteriormente, unos 2 años después: pastor, es que ya no la pidió, pues dásela. Digo, pues hablé contigo, me dijiste que le ibas a dar el permiso y te advertí que te la iba a pedir. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y ahora te la pidió? Sí, pues ahora dásela. Pero es que no sabe cocinar. ¿De quién es la culpa? ¿De los padres? ¿De los padres? ¿Por qué? Porque no direccionaron a los hijos, hermanos. Es por eso que como padres tenemos una gran responsabilidad de instruir y dirigir a nuestros hijos, para que cuando llegue el momento de dejar el nido, nos quede una satisfacción de haber hecho un buen
trabajo. Cuando sabes lo que haces, no temes a nada, hermano. Cuando sabes que las cosas las hiciste bien, tú te quedas satisfecho. ¿Por qué? Porque sabes que terminaste una obra y la terminaste bien. Es por eso, hermanos, que hemos de hablar acerca del síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío, hermanos, no es un diagnóstico médico. No es un diagnóstico que vayas al doctor y diga, pues tiene síndrome del nido vacío. No es un problema físico, hermanos. El síndrome del nido vacío no es un problema físico, es un estado emocional. Es un estado emocional por el cual pasa el ser humano, y es una sensación de pérdida y de tristeza que experimentan algunos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando la casa se queda vacía. Cuando el último de tus hijos te dice adiós. Esto es muy normal. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos almáticos, tenemos sensibilidad, hermanos. Yo sé que nadie es indiferente al dolor ajeno, y mucho menos cuando se trata de sus hijos. Pero lo que debemos entender es esto, hermanos, que mucho más como iglesia es necesario estar preparados para cuando llegue este momento. Tienes que saber que ese niño pequeñito que tienes no se va a quedar así para siempre. Llegará el momento en el cual tienes que dejarlo ir. Y debes en su momento, pues decía el pastor, ojalá que no haya jóvenes en este lugar, porque no quiero que se aprovechen de esto. Pero es nuestro deber, hermanos, dejarlos que tomen sus propias decisiones dentro del parámetro bíblico, hermanos. Dentro de los parámetros establecidos por Dios. Cuando un niño lo instruyes desde niño, hermano, sabe que las decisiones que va a tomar son dentro de los parámetros bíblicos. ¿Por qué? Porque la formación se da desde pequeños. Ya les he dicho acerca de Jean Piaget. Él decía, dame un niño hasta los 7 años y yo te respondo por su edad adulta. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida hasta los 7 es cuando los niños ponen la base de principios, de valores en su vida. Por eso Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay tiempo, mas no se apresure tu mano a destruirlo. Porque muchas veces los dejamos en el abandono y queremos corregirlos cuando ya están grandes, lo que es prácticamente imposible, a menos que Dios trate directamente con la vida de este muchacho. ¿Por qué? Y hay un proverbio mundano que dice, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Yo lo viví hace 25 años, estuve trabajando en California. Los que fueron al Congreso de California, que Dios los bendiga, y a los que no, que descienda el Espíritu Santo y los llene de su bien. Estuve allá y algunos miraron los filos de árboles grandes, ¿verdad? A mí me tocó, hermano, obviamente de esos árboles ya son árboles viejos los que me tocó trabajar. Pero me tocó, hermanos, escogieron supuestamente a los más experimentados para ir a formar árboles. Yo era un jovencito de 16 años, pero mis primos eran buenos y como yo andaba con ellos, pues tuvieron que llevarme. Y lo primero que nos dijo el ingeniero, tengan mucho cuidado en qué corte le van a hacer al árbol. Porque el corte que ustedes le hagan, de esto depende toda la vida de ese árbol. Porque un árbol pequeño tenía unas 8 ramas. Decía, fíjense, elijan la mejor rama y córtenle las que saben que no le van a hacer bien al árbol. Pero tengan mucho cuidado, porque de la decisión que ustedes tomen para cortar, de esa depende toda la vida del árbol. Así son, hermanos, así es el ser humano. De las decisiones que tú tomes, del tiempo que tú le dediques, depende toda la vida del muchacho. Es por eso que cuando ya diste una buena instrucción, es necesario que dejes que tomen sus decisiones propias. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, quieres que se casen con la que tú quieres que se case.
Y estaba yo leyendo la escritura, digo, ¿por qué sería que esta Raquel no quiso que Jacob se casara con una de sus... Es más, ¿por qué no quiso que Esaú heredara la primogenitura? Y llegué a deducir que, ¿sabe por qué no quiso? Por la nuera. Porque Rebeca no quería a la esposa de Esaú. Léalo ahí en Génesis. Y dijo, esta mujer me causa pesar, esta mujer. Por eso dijo, cuando se case mi Jacob, que no se case con ninguna cananea. ¿Por qué? Porque no quería a la nuera. Y muchas veces, hermanos, como padres, no dejamos que los hijos tomen sus propias decisiones y queremos que vivan lo que tú no viviste. La frustración que tú tuviste, la descargas sobre el hijo. Porque muchas veces quieres que el hijo sea lo que tú no fuiste. Es que yo quise ser ingeniero y no lo logré. Pues mi hijo tiene que ser ingeniero, pero él quiere ser doctor. No, que vas a ser ingeniero. ¿Por qué? Porque quieres que viva lo que tú no viviste, hermanos. Y no. Cada quien va a vivir lo suyo. Va a tomar sus propias decisiones. Pero de lo contrario, ni fuiste feliz tú, ni vas a dejar que sea feliz él. Desafortunadamente, hermanos, mucha gente está viviendo o desempeñando un trabajo para el que no estudió. Hay gente que anda de gerente de ventas y en sí es ingeniero. Antes que se podía en México, muchos eran ingenieros y estaban de maestros. ¿Por qué? Porque los padres querían que estudiaran algo, pero su deseo era otro, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces como somos padres, nos sentimos con la autoridad sobre ellos y truncamos y frustramos la vida de nuestra familia. Es verdad que eres su padre, pero no tenemos el derecho, hermanos, de decidir en una vida que no te corresponde. Eso ya le toca a cada quien como persona y en su relación con Dios. Reitero, estoy hablando a un pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque si tu hijo quiere andar de pandillero y de rock and rollero por allá, pues sí, impídenselo por su tiempo. No cuando ya sea un adulto, porque va a ser casi imposible. Entonces, la falta de autorrealización, hermanos, de los padres ha hecho que muchas veces el padre se enfoque tanto en la vida de sus hijos y muchas veces quien más sufre esto es la dama. Porque desde el momento que comienza, que tiene su primer hijo, pasa, hermanos, todo su tiempo enfocada en sus hijos. Se olvida, hermanos, se olvida de su rol como ser humano, se olvida de su rol como pareja, se olvida de su rol como mujer, se olvida de todo. ¿Por qué? Porque su enfoque es el hijo. Yo recuerdo que cuando tuve mi primer niña, un doctor que no era cristiano, era un doctor chino. Recuerdo que pues, él fue el primero que atendió a mi esposa desde que se embarazó y pasó todo el embarazo y estuvo con nosotros. Y ya un doctor grande, y siempre me decía, hijo. Recuerdo que cuando fue a despedirnos, porque él estuvo desde el embarazo hasta que mi esposa dio a luz, y cuando fue a despedirnos me dijo, hijos, solamente vengo a darles un último consejo. Dijo, hasta acá terminé yo. Pero solamente quiero darles el último consejo. Su razón de vida no es esta niña. Dice, ustedes se casaron por amor mutuo, no por esta niña. Me dijo, esta niña en su momento se va a ir. Su razón de vida para estar juntos no es ella, son ustedes. Porque de lo contrario, cuando esta niña ya no esté con ustedes, ustedes le van a perder el sentido a la vida. Y esto es una realidad, hermanos. Que muchas veces cuando nacen los hijos e incluso hay parejas que se niegan a tener hijos. Por cierta, ¿cómo se dice? No envidia, hay una palabra que escapa a mi mente. Egoísmo. Por cierto egoísmo de que el hombre dice, es que yo no quiero que ella tenga hijos porque si tiene hijos, yo voy a dejar de ser su centro de atención. O la mujer también, es que no quiero darle hijos a este hombre porque si yo le doy hijos,
yo voy a dejar de ser su centro de atención. Porque desafortunadamente esa es una realidad, hermanos, que en cuanto nace el hijo volteamos todas las luces al muchacho y nos olvidamos que la razón para estar con la persona que tú estás no fue el hijo, fue ella y fue él. No fueron los hijos. La razón para estar juntos fue la decisión que tú tomaste de elegir a ella y de elegir a él. Entonces, hermanos, cuando esto sucede, muchas veces la pareja se desconecta de sí mismo, se desconectan hasta como pareja, hermanos, a tal grado que cuando los hijos se van, esto viene a repercutir, hermanos, y puede desembocar en un trastorno depresivo, mucho más en la mujer, porque su mundo, toda su vida fueron sus hijos. Y los problemas, por problemas ¿qué? De que nunca cultivaron el amor. Por eso dice Cantares, no dejes esperar el amor hasta que quiera. El amor es algo que se debe de cultivar como pareja desde que te casaste hasta que los hijos se vayan, porque tus hijos se van a ir, pero tu pareja siempre va a estar contigo. Por eso, si hay alguien que debe de ser importante para ti, por sobre todas las cosas después de Dios, es tu esposa y es tu esposo. Es la persona más importante. Muchas veces han hecho encuestas y han dicho, ¿quién es la persona más importante, la mujer más importante para el padre? ¿La mamá, la esposa o la hija? Tuya solamente es tu esposa. Tu mamá fue tu mamá, pero tu mamá le pertenece a tu papá. Tu hija en su momento será de alguien más, pero quien realmente es tuya es tu esposa. Quien realmente es tuyo es tu esposo. Les voy a platicar algo que mi madre no quisiera escuchar. Ya bueno chisme, ¿verdad? Yo recuerdo que ayer les decía, yo a los 16 años salí de casa, pero mi mamá siempre muy amorosa conmigo, y cuando me iba yo a casar, ellos vinieron a casarme, vinieron de México a entregarme. Pero mi mamá, ella siempre fue mi enfoque, hermanos. Mi prioridad siempre fue mi madre. Y en el momento cuando vine a casarme, hermanos, dicho sea de paso, no, yo con mi esposa ni siquiera nos fuimos de luna de miel, porque aquí estaban mis papás. Mi suegro, él vivía en Canadá, viajó de Canadá, y por él solamente nos casó y se fue. Mis papás estuvieron 3 semanas. Entonces mi mamá se fue sentidísima, hermanos. ¿Por qué? Porque mi atención ya no era para ella. Imagínense, hermano, recién casado, ¿cómo voy a estar con la atención de mi mamá cuando yo estaba recién casado? Se fue sentida, hermanos. Llegando allá, le dieron su terapia a mis hermanas y ya recapacitó. ¿Por qué? Porque ella pensaba que su hijo siempre iba a ser suyo, y yo soy hijo único también. Y yo tuve que hablar, le dije, no madre, es que es muy diferente. Yo amo con todo mi corazón a mis hermanas, a usted como madre, a mi esposa, pero ningún amor, todo el amor que le tengo a cada uno de ustedes es muy diferente. Y el amor a tu esposa, ese no se negocia, hermanos. Porque número 1, es la mujer que tú elegiste, a menos que te hayan obligado. Si te obligaron, pues ni modo. Pero si tú la escogiste, tu prioridad, la más importante en tu familia es tu esposa. Y el más importante en tu familia es tu esposo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces se enfocaron tanto en los hijos que perdieron la razón por la cual se casaron. Perdieron, pues, ¿qué estamos aquí haciendo tú y yo juntos? Porque se olvidaron de por qué se casaron. Si se casaron fue porque ustedes lo decidieron. Es por eso que nunca abandones tu relación de pareja para enfocarte en tus hijos, ya que tus hijos no son tuyos. Yo le he dicho a mi esposa, hija, mis hijas no son mías, algún día se van a casar y espero en Dios que me dé la licencia de entregarlas. Yo le digo, algún día me las van a pedir, aunque no quieran, me las van a pedir, y espero en Dios eso, que me las pidan. No quiero pasar por el dolor de que se vayan. Eso es lo que yo le pido a Dios y trato de instruir. Pero
pero algún día dejarán de estar en mi regazo, dejarán de estar, hermanos, bajo mi casa. Y quien debes de cultivar, quien siempre va a estar contigo, si la tratas o lo tratas bien, va a ser tu pareja. Porque desde que tú te casaste, hiciste un compromiso, no con los padres de ella, no con el pastor, hiciste un compromiso con Dios de serle fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y si alguien falta a este principio, no lo va a juzgar el pastor, ni siquiera la ley lo va a juzgar. A los fornicarios, adúlteros, ¿los juzgará quién? Dios. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El único compromiso de fidelidad lo hiciste con Dios hacia tu cónyuge. Por eso, hermanos, debes de cultivar esa relación de pareja. Y cuando digo cultivar, no me refiero a que todo se enfoque en la relación sexual, no. La relación de amistad, la relación de confianza, la relación, hermanos, a tal grado que te alegre llegar a casa. Y esto es algo mutuo, hermanos. Yo siempre les he dicho, tanto el hombre como la mujer tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto así funcione. Que una mujer siempre esté bien arreglada para recibir a su esposo. Que el hombre lo primero que haga, si ya tienes mucha hambre, come, pero si no, vete y báñate primero. Ha tratado que sea un ambiente llamativo. ¿Por qué? Porque es la persona que vas a vivir hasta que mueras. Pero cuando, desafortunadamente, hermanos, mucho más en este país, según estadísticas, se ha dado cuenta que la gente, por mucho que se amen, no pueden vivir juntos. Parecerá ironía, ¿no? ¿Cómo que amas tanto a fulana, a fulano y no puedes vivir con ella? ¿Acaso no es ironía esto? Pero esto es una realidad, hermanos. En la etapa de la pandemia, hubo creo que como un 70% subió el índice de divorcio. ¿Sabe por qué? Y porque se dieron cuenta los estadistas que la pareja no puede vivir junta por mucho tiempo. Que esa pareja que tú dijiste que querías compartir tu vida para siempre con ella, la gente no sabía cómo vivir juntos. Porque solamente se soportan un rato. Se soportan 3, 4 horas en lo que llegas del trabajo y después te duermes y ya no las soportas porque estás durmiendo. Lo que da a entender que solamente pueden estar juntos no más de 5 horas. Después de 5 horas se les hacía rutina. ¿Por qué? Porque nunca cultivaron la relación. Hermanos. Y eso se evidenció en este tiempo de la pandemia, hermanos. Porque la gente no sabía vivir juntos. Y como la pandemia obligó a que estuvieran juntos porque muchos no salieron a trabajar, esto hizo evidente que explotara el carácter de muchos, tanto de hombres como mujeres, y subió mucho más el índice de divorcio. En el tiempo de la pandemia, algunos se los llevó Cristo y otros se divorciaron. Porque no saben vivir juntos. Porque nunca se han visualizado, nunca han visto hacia el futuro, hermanos. ¿Por qué? Porque su enfoque fueron los hijos. Y recuerda que tu enfoque, tu razón de vivir con la persona que estás, no son los hijos. Si tu hijo aprendió a volar, está preparado para irse, déjalo que se vaya. Y acepta que ya no te necesita. Eso es algo difícil, hermanos, pero tienes que aceptar que va a llegar el momento en el cual tu hijo ya no te va a necesitar. Pero muchas veces somos codependientes. ¿Qué cosa es ser codependiente? Es que necesito que me necesiten. Eso es codependiente. Una persona dependiente es la que depende de alguien más. Pero una persona codependiente es la que necesita que lo necesiten. Que decían, no, y te ayudo. No, te ayudo. ¿Por qué? Porque sientes que solamente haciendo algo eres útil. No, vete a arreglar tu casa, es otra cosa, pero no te andes metiendo con nadie más. Entendamos esta parte, hermanos. Acepta que ya va a llegar el momento en el cual ya no te necesita, y la mejor forma de verlos es sentir la realización de saber que hiciste un buen trabajo. De cuando tu hijo, tu hija salga de tu casa, está apto para sobrevivir. Y uno de los problemas que creo que les comentaba yo en el Congreso de California,
Uno de los problemas o de las razones por la cual cada vez hay menos bodas realizadas, hay mucha gente viviendo junta, pero muy pocos matrimonios. ¿Por qué? Porque desde el seno familiar nunca se les enseñó a que fuesen responsables, hermanos. Siempre les he comentado, hermanos, si tu hijo ya comenzó a trabajar, enséñalo que un cheque es para la casa y otro es para él, porque así lo vas a enseñar a ser responsable. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a varios padres, ay, siquiera con que ya no me pida, ay, no paga renta, no paga comida, no paga teléfono, no paga nada, pero sí está trabajando. ¿Y sabes qué va a pasar cuando se case? Antes del año ya se están divorciando, porque el muchacho no sabe de facturas. La muchacha nunca aprendió a cocinar, porque hasta la ropa le lavaba a la mamá, porque lo más mínimo se lo hacía la mamá, porque la mamá quiere sentirse útil, es codependiente. A la primera ya va corriendo el papá, y a la primera ya va el papá a ayudarle al muchacho, cuando ya tiene sus 18 y 20 años, y el papá ahí está. En una ocasión miré a un señor, estaba batallando, sacando el carro, y yo con otro amigo, y digo, hay que ayudarle, porque estaba en la nieve, estaba bien atascado en la nieve, y vamos corriendo a ayudarle. Pues no, el chamaco estaba dentro de la camioneta, el viejo batallando solito, y el chamaco ahí está dentro de la camioneta, no se bajaba porque tenía frío. 20 y tantos años tenía el chamaco. ¿De quién es la culpa? De los padres. Porque nosotros mismos hacemos inútil a la gente. Nosotros mismos, hermanos, hacemos inútiles a nuestros hijos. Los miramos grandes, robustos, pero no saben hacer nada. Para muestra un botón, si te vas al zoológico vas a mirar un león que te intimida, pero déjalo que lo saquen a la vida silvestre y verás si sobrevive. No va a sobrevivir. ¿Y sabes por qué no va a sobrevivir? Porque siempre lo alimentaron, porque no desarrolló las habilidades de caza, no desarrolló las habilidades de sobrevivir. Si agarras un león y lo sueltas a la vida silvestre, entre poquito ya está muerto. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a cazar para sobrevivir. Así son los hijos, hermanos. Si no entiendes que en su momento se tendrán que ir, hermanos, nunca los vas a preparar para la vida. Tu trabajo es prepáralo para la vida, para que cuando llegue el momento que tengan que irse de su casa, que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga. Ya te enseñé, ya te instruí, ya eres capaz de vivir por ti mismo. Aquí tienes a tu padre para que te dé un fuerte abrazo cuando te esté yendo mal, pero ráscate como puedas. Es la realidad, hermanos. Solamente así uno va a aprender. Solamente así uno aprende. Cuando uno los déjalos que comiencen a desarrollar habilidades. Dicho sea de paso, por ejemplo, si a un capullo de mariposa tú lo miras batallando, hermano, y si se te ocurre ir de acomedido a abrirle, ya lo arruinaste. Para que tengan ese brillo, esa hermosura, esos colores, las mariposas tienen que lograr solitas salir del capullo. Pero si vas de acomedido, ya la arruinaste. Lo mismo sucede, hermanos, con los polluelos, con los pollitos cuando van a salir del cascarón. Déjalos, porque cuando comienzan a picotear para salir, comienzan a desarrollar sus habilidades de sobrevivencia. Pero si vas ya comedido y abres el cascarón, ya lo arruinaste. Así son nuestros hijos. Déjalos que comiencen desde temprano. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, instrúyelo. Porque de lo contrario, hace un rato les platicaba a unos hermanos, yo tengo 3 niñitas, 8, 6 y 2. Y ya saben que acabando de comer, una limpia la mesa y la otra tiene que barrer. Creo que le tocó al pastor Sergio cuando estaba allá. Y antier precisamente la mayorcita me decía, papi, pero si ya barrí en la mañana. Digo, hija, cada vez que comas tienes que barrer la casa.
Pero ya, ok, digo, te voy a poner un ejemplo. En el plato que almorzaste en la mañana, en ese vas a comer y en ese vas a cenar. No lo laves, ¿para qué si lo vas a volver a usar? ¿Te gusta eso? No, digo, entonces barre. Porque la limpieza es un hábito de todos los días. Son principios que se les enseñan. Son principios que se les enseñan. Y algo que nuestros viejos nos enseñaron, al menos a mí, me decía mi papá, siempre tienes que ser acomedido donde quiera que vayas. Decía, un hombre acomedido donde quiera cabe, pero un hombre que no se acomida nada donde quiera lo corren. Y eso es una realidad, hermanos. Es por eso que nuestro deber es capacitar y en su momento dejarlos que se vayan. Entiende que llegará el momento en el cual ya no te necesitan, pero lo malo es negarse a dejarlos que estén solos. Y cuando nos negamos, hermanos, cuando no entendemos que ya no nos necesitan, es cuando comienzas a invadir la privacidad. Comienzas a invadir la privacidad. Y uno de los tópicos más comunes es que quieres criar al hijo que no te pertenece. ¿A qué me refiero? Los nietos. No es mi hijo, no es tu hijo, entiende, no es tu hijo. No es tu hijo. Es tu nieto. No es tu hijo. Y muchas veces haces doble daño a tus hijos. ¿Por qué? Porque los trataste mal cuando eran tus hijos y después no los dejas que ellos eduquen a los suyos. Les haces doble daño. Los tratas mal, los trataste mal cuando estaban en tu casa y después no los dejas que eduquen a sus hijos. Y se comienza a invadir la privacidad, hermanos. Déjame, hijo, pero yo para la casa. No. Yo siempre les he dicho, hermanos, y a los jóvenes cuando se casan, no. Si tú te casas, es tu hijo y tú lo cuidas. Tus padres ya trabajaron, ¿qué tienen que andar otra vez cuidando más niños? Disfrútalos en su momento, unas 2, 3 horas y después ya llévatelo. Porque son tus hijos, no son de tu papá. Pero muchas veces cuando nos negamos a tener el nido vacío, el nieto tiene ropa en su casa y tiene ropa en la casa de los abuelos. Tiene juguetes en su casa y tiene juguetes en la casa de los abuelos. Lo regañó el papá y ya viene chillando con el abuelo. Y vas a ver, nomás que venga el chamaco, yo no lo voy a dejar, yo hablo con tu padre. ¿Verdad o no? Y esto pasa, ¿por qué? Porque no entendemos que nuestra etapa como padres ya pasó. Y que tu etapa como abuelo no tienes la autoridad de tu nieto. La autoridad de tu nieto la tiene su padre. Y su padre, desde el momento que salió de tu casa, puedes aconsejarlo, pero ya no puedes ir a disponer a la casa de tu hijo. No puedes tú llegar a tomar decisiones a la casa de tu hijo. Es tu hijo, pero tú ya no puedes llegar a mandar. Tú puedes mandar en tu propia casa, pero no en la de tus hijos. Pero esto sucede cuando alguien se niega a entender que su etapa de crianza ya pasó, que comienza a usurpar un lugar que ya no le corresponde. Debemos de entender esta parte, hermanos, que tu etapa ya pasó como padre, que ahora te toca disfrutar de ese momento tan precioso de estar solo una vez más, de estar con tu esposa una vez más. Cuando ese momento llegue, primeramente, hermano, alégrate. Le dice, ay, qué bueno que ya me quedo solo con mi esposa. Alégrate. Prepárate para el momento, hermano. ¿Cómo te preparas eso? Visualizando, estando consciente de que llegará el momento en el cual esto pasará. Tarde o temprano te vas a enfrentar a esto. Prepárate para el momento. En una ocasión me invitaron a casar a una pareja y los casé. Y cuando estaba yo casando, llamé a los padres del novio que le dieran la bienvenida a la muchacha. Y los padres de la novia se le quedan viendo y de repente se quedan viendo dos y se sueltan llorando.
Porque llegaron con la muchacha, pero ¿sabe qué? Se iban a regresar solos. Pero esa es la ley de la vida. Después me acerqué y les dije, hermanos, alégrense. Alégrense porque saben dónde está la muchacha. Porque se las fueron a pedir hasta su casa y ustedes tuvieron el privilegio de venir y entregarla. ¿Irás tú con estos hombres?, le dijeron a Rebeca. Conocían a Isaac. Nosotros tenemos más ventaja que ellos. Ellos no conocían a Isaac. Iban a mandar a su hija a ser esposa de un desconocido para ellos. Tenían referencias de más o menos quién era, pero no lo conocían. En cambio, hermanos, si tienes el privilegio de entregar a tu hijo, de entregar a tu hija, alégrate con eso. Y date por bien servido, hermano. De que tuviste ese privilegio, prepárate para el momento, aprovecha para hacer cosas que cuando estabas criando no hacías. Yo le digo a mi esposa quiere tener un niño, yo le digo que no. Tengo 3 niñas que quieren, y digo, no, hija, yo ya no quiero que estas crezcan ya para que nos dejen salir. Ahorita no se puede. Porque cuando tienes hijos no eres libre, hermano. Y mucho más las mamás así son. Luego digo, mira, ahorita que están, yo los viernes algo temprano. Digo, ahorita que están en la escuela, vámonos. Ay, no, mis hijitas. Digo, hija, tus hijas están bien llenas, no se van a quedar con hambre. Pues no quiere tenerlas. Ahí. Y hay muchas cosas que no puedes hacer. Le digo, ahorita todo gira alrededor de ellas. Todo. Si vamos de repente a las albercas, ¿quién está disfrutando? Ellas. Porque uno está cuidando y que no se vaya a ahogar y que no vaya para allá. Donde quiera que tú vayas, todo gira alrededor de tus hijos. Por lo tanto, cuando tus hijos se van, no los sigas, tú vete por otro lado. Si tu hijo se va para acá, tú vete para acá. Déjalo que viva su vida y tú vive la tuya. Haz lo que dejaste de hacer. De todo lo que te privaste, vuélvalo a hacer. Concéntrate en tu relación como pareja. Concéntrate una vez más en tu relación como pareja. ¿Por qué, hermanos? Porque desafortunadamente durante la crianza, y muchas veces si no arreglamos esto antes del nido vacío, hermanos, hay muchas parejas divorciadas emocionalmente. Y puede que tú seas una de ellas. Parejas divorciadas emocionalmente. ¿Por qué? Porque desde que nacieron sus hijos, su enfoque se volvió en sus hijos, todos los halagos, los presentes, todo al hijo, y te olvidaste de decirle una palabra de aprobación a tu esposo o a tu esposa. Según la psicología dice, yo no estoy de acuerdo con ello porque no ha sido mi caso, pero la psicología dice, hermanos, que después de los 5 años la relación se vuelve una costumbre nomás. Eso cualquier psicólogo que tú le preguntes te lo va a decir. Según la psicología dice que después de los 5 años de matrimonio, el matrimonio se vuelve una costumbre. Que ya sabes que va a llegar y que ella va a estar ahí. Pero que dejan de sentir ese amor, que dejan de sentir esa atracción, que se unen sexualmente por la necesidad física, pero cuando pasa eso, ¿por qué? Porque se deja de cultivar el amor de pareja, se dejan de halagar, se dejan de admirar, se dejan de cuidar, hermanos. Y en la enseñanza pasada les decía, ¿qué tienen que andar viendo una mujer que no es suya cuando pueden agarrar la que tienen en su casa? Y disculpen el ejemplo tan abrupto que tal vez les voy a decir. Hay muchas camionetas que están bien feitas porque están podriditas, todas bien maltratadas, pero alguien las compra y las pinta y dice, oye, qué bonita camioneta. No digo que pinte a la esposa, ya estoy hablando del arreglo, El ejemplo lo puse de la camioneta, ¿no? O sea que después vengan todas rubias y todas... No. Pero digo, si esa camioneta se le tiene el cuidado y se le cuida, se le vuelve a levantar, te llama la atención. De la misma manera, cuida a tu esposa, cómprale ropa bonita. Cuida a tu esposo, si está muy barrigoncito y si no te gusta, tú tienes el derecho de decírselo. Dice la Biblia que nadie, el esposo no tiene derecho sobre su cuerpo sino su esposo.
Y el esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino su esposa. O sea que mutuamente sí tienen la autoridad de decirle, ¿sabes qué, mija? Te estás descuidando. ¿Sabes qué, mijo? Te estás descuidando. Pero muchas veces se deja pasar eso, hermanos, a tal grado que hay un divorcio emocional. ¿Y por qué es un divorcio emocional? ¿Por qué? Porque no hay peleas. No duermen en camas separadas. Pero hace mucho que ya no se admiran. Que llegan a la casa y no están peleando. Se van a dormir y se duermen en la misma cama. Espalda con espalda, pero en la misma cama. ¿Por qué? Porque se dejaron de admirar. Y el amor, hermanos, de pareja es una decisión, les decía la vez pasada, es una decisión que se toma día con día, dijera el hermano Franco de Vita. ¿De dónde es? ¿De Colombia? ¿Franco de Vita es de Colombia, hermano? Creo que sí, ¿no? Venezuela. Es una decisión que dice, si me dieran a elegir una vez más, te elegiría sin pensar. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión, hermanos. El amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción. Las emociones se pasan. Las decisiones se toman día con día. La decisión, hermanos, te lleva a hacer algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Y cuando tú amas, tienes que estar dispuesto a dar algo, a pagar el precio. Es por eso, hermanos, que reitero, hay muchos matrimonios, muchos divorcios emocionales. ¿Por qué? Porque dejaron apagar la llama del amor. Y si esto no se arregla antes de que tus hijos se vayan, cuando tus hijos salgan por una casa, de tu puerta, ya no habrá nada que te una. Si tu único lazo, si tu única razón para estar juntos son tus hijos, cuando el último de ellos salga por tu puerta, te darás cuenta que ya no hay razón para que estén juntos. Y realmente es visible, hay muchas parejas que te has dado cuenta que cuando se casan los hijos, ellos se divorcian. ¿Por qué? Porque nunca cultivaron su relación de pareja. Se dieron cuenta que su único lazo que los unía eran los hijos. Pero esto que se te quede en tu mente, tu razón para estar con tu pareja, no son tus hijos. Tus hijos fueron el resultado de ese amor mutuo que se tuvieron, pero no son tus hijos. Ustedes decidieron casarse cuando todavía no tenían hijos. Cuando todavía no tenían hijos. E incluso si hubiese el caso de mujeres que enviudaron o que el marido las abandonó, se enfocan en los hijos. ¿Por qué? Porque el hijo no las deja casarse. Hace algunos años tuvimos una jovencita, muy joven la muchacha, y dice, es que mis hijas no quieren que me case. Y digo, hija, literalmente joven, tenías 26 años. Y dije, hija, tú estás joven y estás en todo tu derecho de casarte. ¿Por qué? Porque tus hijas se van a casar. ¿Y qué va a hacer de ti cuando ellas se casen? Lo bueno que escuchó el consejo y mañana se casa. Bendito sea Dios. Mañana se casa. Pero muchas veces, hermanos, cuando hay mujeres que han pasado por este proceso, cuando se casan los hijos, se quedan. ¿Por qué? Porque se enfocaron en los hijos. Y la Biblia dice claramente, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, si hay mujeres solas dentro de la iglesia, obviamente, él habla de viudas, dice, no admitas viudas de menos de 60. Al contrario, dice que se casen. ¿Por qué? Porque la vida conyugal, la vida sexual del ser humano es una necesidad. Por eso el apóstol Pablo dice, si hay viudas jóvenes, cásalas, que se casen. ¿Por qué? Porque de lo contrario son una amenaza, son un blanco para el enemigo. Entonces es necesario que tu enfoque no sea tus hijos. Ya estoy con esto culminando. Uno de los últimos consejos que vamos a estar dando
es: no le des todo a tus hijos. Ahorra para tu vejez. Enséñalos a trabajar. ¿Por qué? Porque muchos hijos dicen: ¿para qué voy a trabajar si me va a dar la herencia a mi papá? Bill Gates, le preguntaron: ¿qué vas a hacer con toda tu fortuna? ¿Alguien escuchó hablar de Bill Gates? Uno de los hombres más ricos del mundo. Y él dijo: cuando yo muera, ni un solo dólar le voy a dar a mis hijos. Dijo: toda mi fortuna la voy a donar. Toda mi fortuna la voy a donar. Porque si les doy a mis hijos, los voy a dañar. Dice: ellos tienen que hacer su propia fortuna. Y el problema, hermanos, de muchos padres es que todos se los dan a sus hijos. Y después terminan una vejez mendigando, esperando que alguien se compadezca de ellos, cuando tuvieron la posibilidad de ahorrar, pero todo se lo dieron a sus hijos. Apréndete este principio. Enséñalos a pescar, no les des el pescado. Enséñalos cómo se hace y que se ganen lo propio suyo. Todo tu sudor, todo tu trabajo, guárdalo, porque llegará el momento en el cual ya no vas a poder trabajar. Llegará el momento en el cual vas a necesitar, y para eso debes de estar preparado, hermanos. Es necesario que guardes para tu vejez. Y eso lo mirábamos más que nada en México, que los padres dejaban los terrenos a los hijos y a la mujer la dejaban desamparada. Al hijito consentido lo dejaban de heredero de los terrenos. Y después aquel muchacho todo borracho andaba por allá despilfarrando el dinero, ya vendió todo, y la madre esperando que alguien le regale algo. ¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos en nosotros mismos. Y esto no es que sea uno egoísta, es saber pensar las cosas que se vienen, hermano. Es por eso que cuando si estás en tus facultades, ahorra y dile: hijo, tú busca lo tuyo propio. El nido vacío, hermano, te dará la oportunidad para engendrar una vez más. Cuando ya estés solo, cuando ya tus hijos hayan salido, te dará la oportunidad de volver a engendrar hijos, pero no son tus nietos. Hablamos de hijos espirituales. Es por eso, hermano, que debes de prepararte día con día. Dice Pablo a Tito, capítulo 2, dice: las ancianas, hablando ya de mujeres grandes, dice que sean maestras, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Que cuando tú ya estés en una edad avanzada digan: vamos con esta pareja, porque ellos tienen sabiduría. Cultívate día con día, hermano. Cultívate día con día. Albert Einstein dijo: amaba tanto a mi esposa que en vez de flores le regalaba libros. Amaba tanto a mi esposa que en vez de flores le regalaba libros. Porque la capacidad de poder mentorear para alguien más, a alguien más, eso va a estar en ti hasta que tú partas con el Señor. Llegará el momento en el cual tus hijos no van a estar. Podrás darle consejo, pero puedes ser un mentor dentro de la iglesia. La Biblia habla, en Lucas capítulo 2, habla de una profetisa llamada Ana. Y dice que esta enviudó muy joven, ella sí enviudó muy joven. Pero dice que desde que enviudó, toda su vida se la dedicó a Dios. Con oraciones, trabajando en el templo del Señor. Y era una profetisa. A tal grado que cuando llevaban a Jesús a presentarlo al templo, el Espíritu Santo le reveló a ella que Jesús iba para allá. ¿Por qué?
porque se consagró a Dios. Hermanos, la vida no termina cuando los hijos se van. Es una nueva etapa que tienes por vivir. Es una etapa, hermanos, es una oportunidad que Dios te da de seguir mentoreando a mucho más gente. Yo tuve maestros muy grandes de edad, reitero, algunos ya partieron. 2 de ellos que marcaron mi vida en la enseñanza ya partieron. Uno de ellos murió a los 83 años. Él decía, ya todos mis hijos se casaron, tengo nietos. Dice, pero ahora mi deber es levantar hijos espirituales. Y el poco tiempo que yo estuve con ellos, yo puedo decir que influyeron en mi vida. Porque la vida no termina cuando tus hijos se van. Es simplemente una etapa nueva que tú te falta por vivir. La vida no termina ahí, hermanos. Es solamente una etapa nueva que no has experimentado y que debes de experimentar, pero no lo hagas tú solo, sino de la mano de aquel o aquella que tú elegiste por esposa. Algún día tu tiempo habrá terminado como padre. Siempre vas a ser padre, pero hablo del nido. Habrá el momento en el cual tus hijos se van a ir. Pero quien siempre será tuya es tu esposa. Quien siempre será tuyo es tu esposo. Ponte sobre tus pies. Entendamos esta parte, hermanos. Si tienes la oportunidad ahora, preocúpate por instruir bien a tus hijos. Y cuando llegue el momento, no te opongas. Cuando llegue el momento en el cual ellos tengan que salirse, déjalos que se vayan. Tu tiempo ha terminado. No invadas un espacio que ya no te corresponde. Cuando eso suceda, dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer. A ver, ponte a la par de tu pareja. Te pregunto algo. ¿Te obligaron para que te casaras con ella? ¿No? ¿Te obligaron para que te casaras con él? ¿Tú lo elegiste? ¿Tú la elegiste? Pues ahora te aguantas, papacito. Tú lo elegiste. Y eso es lo que dice el Señor. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Tus hijos se irán, pero con alguien que tienes que recrearte, que actualizarte, que deleitarte, es con la esposa y el esposo que tú elegiste. Pregúntele a su esposa, ¿te volverías a casar conmigo? ¿Te volverías a casar conmigo? ¿Sí se volvería a casar con la esposa que tiene, hermano? ¿Sí se volvería a casar con el esposo que tiene, hermana? ¿Sí lo haría? Porque ese es el propósito de Dios, hermanos. El propósito de Dios es: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta vez, hermanos, el nido vacío, el tiempo de crianza terminará, pero quien siempre va a estar contigo hasta que la muerte los separe, no van a ser tus padres, no van a ser tus hijos, no van a ser tus hermanos. Va a ser el esposo o la esposa que tú elegiste por compañera de vida. Oremos a Dios. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por este momento que nos has dado, Señor. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre precioso de esta tarde, por despejar el entendimiento, abrir nuestra voluntad a esos principios
a esos mandamientos y leyes de tu palabra. Gracias para él y para ella. Gracias, Dios, a fin de conducirnos en una vida, en un caminar de mutuo acuerdo en relación a los hijos, a los nietos, Padre, en un temple, Señor. Gracias, Padre eterno, por el entendimiento en nuestro corazón, por la iluminación que el Espíritu Santo pone en nuestra existencia, en nuestro ser. Bendice a las damas, madres de familia, esposas,